Vamos ahora a un tema que dio mucho de qué hablar esta semana. En su primera conferencia de prensa, luego de ser declarado presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump mencionó que iba a mandar una propuesta para cambiarle de nombre al Golfo de México y llamarlo Golfo de América, en el entendido de que América en Estados Unidos no significa continente americano, sino significa Estados Unidos, es un sinónimo de Estados Unidos. Pero bueno, quisimos averiguar si pues es tan sencillo como eso, que un país a través de un proceso legislativo u otro puede simplemente decidir cómo se llama tal cuerpo de agua. ¿Quién es el que le pone el nombre a cosas como mares, ríos, lagos y otros rubros de la geografía? Lo vamos a platicar con el doctor Héctor Mendoza Vargas, investigador del Departamento de Geografía Social del Instituto de Geografía de la UNAM y además especialista en la historia geográfica de México. ¿Qué tal, doctor? Gracias por acompañarnos en el programa. Bien, buenos días. Encantado de estar con ustedes en la emisión de esta mañana. La primera pregunta sería si existe alguna instancia internacional ante la que estén registrados los nombres pues de zonas geográficas o de cuerpos de agua, etcétera. Sí, a nivel internacional hay una institución que es la Unión Geográfica Internacional y esa Organización Internacional de la Geografía tiene comisiones de trabajo y dentro de ellas hay una que se llama la Comisión de Topónimos, que es la que, digamos, regula y emite criterios para la definición de los nombres geográficos de la Tierra. Y esta comisión de trabajo es la que recupera, digamos, las herencias geográficas de los mapas y de los atlas que han registrado los nombres a lo largo del tiempo, desde, digamos, desde el Renacimiento europeo a la fecha para acá, en los últimos siglos, pues los nombres geográficos se registraban en los atlas y en los mapas, y eran como la autoridad que mostraba la nomenclatura, los topónimos a nivel mundial. Sí. Entrado el siglo XX, esto ha cambiado y se ha institucionalizado a través de oficinas como la Unión Geográfica Internacional y después también hacia lo que se llama la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Por buena parte de la historia, y lo digo nada más como apunte, pues muchas veces los lugares se nombraban a partir de la primera persona que llegaba al lugar o que daba a conocer que había llegado a cierto lugar. Y bueno, es el caso del continente americano, ¿no? Que su nombre obedece a Américo Vespucci. Sí, esta referencia hace a aquellos viajeros o exploradores que venían de Europa al continente americano y descubrían tierras desconocidas totalmente. Para Entonces ellos ellos. registraban, digamos, nombres geográficos que aludían a sus propias tierras de origen, Sí, como España. Entonces trasladaban los nombres geográficos de sus localidades en España, las trasladaban al continente americano. claro. Pero también hay que considerar que los propios lugareños tienen sus propios nombres y sus propias toponimias. Entonces, por ejemplo, le voy a dar el caso de Canadá. El territorio de Canadá registraba los nombres geográficos que en inglés asignaron a toda su geografía continental. Y hace unos años se dieron cuenta que había otra toponimia en el territorio canadiense que registraba los nombres de los propios lugareños, entonces, de los inuit. Entonces, emitieron todo un programa de trabajo para hacer emerger un nuevo mapa en Canadá con los nombres originales de los pueblos, Sí. de los primeros pueblos que poblaron Canadá. Entonces, surgió un nuevo mapa político de Canadá con nombres geográficos en las lenguas originales, Claro. que no eran las que de los que llegaron ahí europeos o ingleses, ¿no? Por ejemplo, O el territorio del franceses, ¿no? noroeste le pusieron Nunavut, ¿no? Creo. Sí, Bueno, sí. en el caso del Golfo de México, ¿dónde está registrado el nombre? El caso del Golfo de México, bueno, en primer lugar en los mapas, durante varios siglos, del siglo XVI, XVIII, XIX, los mapas registraban el nombre de Golfo de México, perdón, como bien lo señaló la presidenta Sheinbaum en su mañanera. Ahí mostró un mapa del siglo XVII donde registraba el nombre del Golfo de México. Entrado, por ejemplo, el siglo XIX,
ese Golfo de México también recibió el nombre de seno mexicano, Sí, así lo he visto. también, Ujú, y los mapas lo registraban. ujú, Y entrado el siglo XX, pues esto se institucionaliza más allá de los mapas como fuente informativa, los ujú. mapas antiguos, y entonces oficinas de la ONU, en coordinación con la Unión Geográfica Internacional, pues registran los nombres oficiales y hay en la página web de la ONU y de la Unión Geográfica Internacional el registro de los nombres Mm. de una geografía política que es vigente y válida a nivel mundial. Y vale para todos los países, ¿verdad? Claro, claro, todos los que son miembros activos en la Organización de las Naciones Unidas registran sus nombres políticos con los cuales reconocen la Ujú. autonomía o la soberanía de sus propios territorios. Sí, entonces, pues, ¿tiene algún sentido? Es decir, más que sentido, ¿tendrá alguna consecuencia el anuncio de Donald Trump respecto de cambiar el nombre al Golfo de México? Pues sí, tiene una lectura política, desde luego, a nivel global. Tiene una lectura política porque no es una expresión, digamos, aislada. Ujú. También recordemos que está haciendo declaraciones con injerencias a Panamá y a Groenlandia, ¿no? La primera ministra de Dinamarca está como muy alarmada de lo que está pasando con la mirada que tiene este personaje Trump que va a ingresar a la Casa Blanca en unos días, Ujú. pues está muy preocupado. Ya el hijo de Trump se paró en Groenlandia, anduvo paseando por ahí. Sí. Entonces sí es una preocupación. Entonces tiene una lectura política los nombres geográficos, sin duda. Y el hecho de que proponga el Golfo de América, él, como tú bien has mencionado, él lo entendería como el Golfo de Estados Unidos. O Sí. sea, entendiendo que América para ellos es el territorio de Estados Unidos, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasa, por ejemplo, recordaba yo en el programa el caso del Río Bravo, que nosotros le llamamos Río Bravo y ellos le llaman Río Grande? Hay situaciones en las que un mismo cuerpo de agua pues tiene nombres distintos, digamos, obviamente un Están, cuerpo de agua colindante de dos países. sí, claro, ese es un ejemplo muy claro. Los mapas mexicanos que publica y produce el INEGI en México registra el nombre de Río Bravo y en el caso de los Estados Unidos registra otro nombre, pero cada geografía tiene sus propios mapas Ujú. y responde en primera instancia a su propia institucionalidad, es decir, a la oficina cartográfica de los gobiernos Sí. que emiten y registran estos nombres geográficos en sus mapas. Y entonces, pues, digamos que es una doble denominación que tienen Ujú. cada uno de los países con sus respectivas oficinas cartográficas que registran estos Sí. nombres en sus En mapas, el desde caso de luego. México, ¿cómo se llama la oficina respectiva? En el caso de México, la oficina, quien tiene la autonomía o la autoridad de esto es la Secretaría de Relaciones Exteriores, Ujú. porque es la que tiene el contacto con la Organización de las Naciones Ah, Unidas entiendo. para que registre los nombres oficiales que tiene Ah, México como país y como, por ejemplo, el Golfo de México. sí. Hay otras geografías a niveles locales de muy grande escala, como a nivel de costa, a nivel de valles, ríos, etcétera, muy locales, que registran nombres vernáculos, nombres históricos y culturales, Ujú. que esos, desde luego, pues no tienen mayor registro internacional. Son de uso local y Sí, son de uso cotidiano o ya, consuetudinario. Entonces, en ese nivel, digamos, no hay mayor dificultades. entiendo. Esto crece, digamos, cuando es a nivel más regional y a nivel mundial también, Claro. ¿no? Doctor, me queda un minuto, pero vamos a preguntarle, la Claro. Unión Geográfica Internacional no haría ningún cambio al nombre del Golfo de México solo porque Estados Unidos lo llame de otra manera, ¿verdad? No, 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 porque hay resoluciones y hay asambleas a nivel internacional donde se reúnen y emiten una serie de criterios y de análisis de la información como para arbitrariamente, digamos, Ujú. darle la razón a un personaje que, pues por alguna razón, emite estas declaraciones a nivel internacional Ujú. y causan bastante polémica, ¿no? Sí. Pues, doctor, le agradezco mucho las explicaciones. Ha sido muy interesante conversar con usted. No, claro, desde luego. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, buenos días. El doctor Héctor Mendoza Vargas, investigador del Departamento de Geografía Social del Instituto de Geografía
de la